partir tú, ya que tú eres visita, por así decirlo, explicando, no sé, qué entiendes tú por libertarismo o cuál sería tu concepción de libertarismo? Bueno, yo creo que hay que recoger desde dónde viene el libertarismo, ¿no? Ojalá el libertarismo naciera desde el individualismo, pero no nace desde ahí, nace desde el colectivismo. Entonces, por ese motivo es donde se arrastran, yo creo que las grandes problemáticas que tenemos que resolver los libertarios actualmente. Yo el libertarismo al menos lo entiendo desde la acepción anarquista. ¿Ya? Por ejemplo, en España, cuando se dice la palabra libertario, ellos inmediatamente lo asocian al anarquista. De hecho, la definición misma también habla sobre aquello. Ahí tenemos un tema entre el lenguaje castellano y también el lenguaje más anglosajón o, digamos inglés, porque también tenemos cómo Rothbard se apropia del concepto para, digamos, hacer la diferenciación con los liberales en Norteamérica, porque en Canadá pasa algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos, como cuando vemos a personas que dicen que quieren ser Justin Trudeau y se definen como liberales porque tienen esa concepción. Entonces, a mí me gusta tomar la palabra libertarismo desde el anarquismo o ya desde un liberalismo radical también. Me gustan esos dos conceptos, digamos, digamos, de libertarismo. Pero no hay que olvidar de dónde nace, que como les decía, es del colectivismo. Que si bien yo no estoy de acuerdo digamos, con sus bases, creo que tampoco hay que despreciar la historia de cómo ha nacido el anarquismo. ¿Mm? Pero sin embargo, a diferencia de Proudhon, Bakunin o Malatesta, me gusta como Rothbard integra la filosofía individualista que él recibe por su vida, porque él también viene de una vida marxista, entonces de una familia marxista. Entonces, eso explica también por qué hizo alianzas con un sector y con otro en su vida. Eso yo creo que lo saben. Pero a mí me gusta, digamos, la integración más rothbardiana, pero desde el concepto de libertarismo. Me gusta cómo lo define Rothbard. Sin embargo, últimamente me ha atraído bastante la filosofía política de Michael Humer. Yo creo que ahí es donde más me ha gustado cómo entiende, digamos, el debate dentro del libertarismo. Porque a mí, yo sé que ustedes siguen, por ejemplo, la línea de Hoppe, que filosóficamente a mí no me gusta mucho Hoppe, me gusta más en la parte económica, que es lo que he estado profundizando últimamente. Me gusta mucho cómo materializa la mirada de Rothbard, pero no me gusta la parte filosófica, me gusta más la línea de Humer, sobre todo en estrategias para atraer más personas al libertarismo, sobre todo cuando habla de las intuiciones que son controvertidas. Yo creo que ahí es un gran aporte que está haciendo y que es una deuda que ha dejado Rothbard, que ha dejado Hoppe y que Humer se hace cargo. Cómo lograr que más personas puedan encantarse de las ideas de la libertad. O esta frase, digamos, que ha sido tan manoseada, pero creo que eso es, las verdaderas ideas de la libertad están en el libertarismo. Eso básicamente, en resumen, y creo que tenemos que apoyarnos mucho para entender sobre todo el tema del libre mercado y la propiedad privada, que eso también, eso es lo que me gusta de la diferencia que hace Rothbard con los colectivistas, del valor de reivindicar siempre la propiedad privada y el libre mercado, es la escuela austriaca. Yo creo que ahí es donde tenemos que también apoyarnos en cómo materializar una sociedad donde prime la propiedad privada y el libre mercado. Eso es lo que yo entiendo principalmente como libertarismo. Eh, Posible que queden algunas cosas ahí en vacío, pero básicamente eso, sintetizando. Ya. Bueno, ahí un poco de acuerdo con la parte final que habla de Saúl, del tema de que el libertarismo es el único que defiende realmente la concepción de libertad. Y yo creo que para entrar un poco al debate, yo aquí tengo muchas diferencias con Desahogo probablemente, voy a definir lo que es la libertad. Yo me baso en la libertad trascendental de Kant, ¿ya? Que es la posibilidad de obrar según nuestra voluntad. O sea, es importante, sobre todo en estos debates, de que no caer en este tema historicista, de que, no sé, que Proudhon en algún momento, o algún socialista haya dicho, no, esto es libertarismo, y al final es una definición mala, es como decir, no sé, que un triángulo es una figura geométrica, ya, pero un cuadrado también es una figura geométrica y así, no es un concepto cerrado.
es una cuestión totalmente abierta. Siempre las definiciones de lo que son las cosas tienen que estar fundamentadas. Entonces, yo baso mi libertarismo en la libertad trascendental de Kant. Pero como dije anteriormente, nosotros podemos obrar acorde a nuestra voluntad. En ese sentido, nosotros nos autodeterminamos, ¿ya? Y bueno. Espérate, no sé si me están Sí. escuchando. Ahí sí, no, te perdí el audio en un momento. Ah, ya, ¿dónde te quedaste? Si no, no tengo ningún problema en repetirlo, no. ¿Ya? No No, no, tengo... no, los últimos 3 segundos, nada más que eso. Ah, no, que al final como nosotros tenemos tenemos voluntad, tenemos la capacidad de autodeterminarnos, esto no se puede deducir de manera empírica, esto por eso es a priori, es trascendental. Y eso es lo que apunta Kant, que es algo necesario para nosotros, por ejemplo, tener conocimiento, la existencia de los deberes morales o el tema de actuar. Yo entiendo la libertad con eso. Entonces ahí Kant después habla del tema, bueno, eso después entra en la razón práctica, pero el tema de que como el hombre se puede autodeterminar y posee voluntad, es un fin en sí mismo, y un medio, por lo otro. Entonces yo aquí ya, teniendo esta base, de hecho esta es una de las bases que viene siendo eh, el imperativo categórico kantiano, que, que lo que dice, bueno, que tiene que ser para que una cosa sea una ley universal. Esto lo toco porque después lo voy a enlazar con el tema de la república, la autonomía y por qué los libertarios no deben adentrarse en política. Porque al final como son, bueno, primero el imperativo categórico toca tres temas. Uno es la universalidad, que esto quiere decir que sea una máxima en todo momento, o sea, que sea cierto en todo momento y lugar. Bueno, que el hombre, como es un fin en sí mismo, tenemos que actuarlo como tal. Y, y por último, si no mal me equivoco, el último punto era la autonomía de la voluntad y que tiene que ver con el reino de los fines. Luego, bueno, que eso es al final obrar de tal manera como si nuestra máxima, nosotros fuéramos como, que nuestra máxima universal y al mismo tiempo nosotros fuéramos como miembros legisladores de este reino de los fines. Entonces, dado con eso, y como ya también toqué el tema de la acción, como nosotros somos seres racionales y deliberadamente podemos escoger el tema de los medios y fines, ahí entra también el tema de la praxeología. O sea, como el hombre, ahí el hombre actúa, o sea, puede elegir sus fines, o sea, cada uno se autodetermina, elige sus fines y a la hora de actuar, eso, bueno, eso se vuelve lo que se conoce como en la crítica de la razón pura, un juicio sintético a priori, porque al actuar ya tengo el juicio analítico, que es el hombre actúa, que vendría siendo el axioma, ¿ya? Y finalmente después tenemos el tema de que al buscar o sea, a través del mundo fenomenológico, si tú quieres, buscar cómo lograr nuestro fin. Entonces tomo esto porque ya aquí esto es importante porque Kant es, como dije antes, respeta mucho la autonomía y no la heteronomía. La heteronomía sería, eh, por así decirlo, a ver cómo definirlo bien. La heteronomía es al final como la condición en la que las acciones de un individuo o un grupo de individuos son los que están regulados o determinados como por fuerza externa a llevar la sociedad, por decirlo de alguna manera más aterrizada. Entonces, en base a eso, en base de que ya sabemos que eh, el hombre es autónomo, tenemos una definición cerrada de que al final, bueno, el libertarismo sería... Ah, bueno, me faltó una parte muy importante que es el tema de la razón práctica, definir el tema de los derechos de propiedad. Y al final, como... Bueno, esto sería la ética argumentativa, pero así a manera de resumen, y para no mandarme un monólogo, a manera de resumen, como somos fines en sí mismos y somos, bueno, ahí nace también la libertad positiva y la libertad negativa, que la libertad negativa sería lo que se te permite hacer y la libertad positiva sería el tema de lo que yo quiero hacer. Una es interna y otra es externa y no tiene nada que ver de que ambas se complementan. Entonces me falta la última parte de tocar el tema del derecho de propiedad, que al final como nosotros somos fines en sí mismos y nosotros, bueno, a través de la praxeología, nosotros actuamos buscando nuestros fines, nosotros también, de manera simple, utilizamos nuestro cuerpo, utilizamos nuestra propiedad para alcanzar esto, y ahí la ética argumentativa, cuando nosotros argumentamos, queremos resolver un conflicto, que en este caso es ver si alguna
alguna definición, algún argumento, es cierto, entonces yo tengo que reconocer la voluntad del otro, al fin y al cabo, para poder eh, responder este argumento de que si esto es cierto o no, entonces reconozco la autonomía del otro, y esto sería como en lo que se partiría también los derechos de propiedad. Entonces, ¿cómo esto si al final nosotros sabemos que si el poder político significa la coacción de, o por lo menos yo defino el poder político así, que somos un grupo de personas legitimadas para hacer el mal? ¿A qué me refiero con hacer el mal? Que van con la heteronomía y van en favor de pasar a llevar estos derechos de propiedad, porque terminan ocupando a inocentes o a personas inocentes como medios para ellos alcanzar fines. Entonces, esa es mi postura de por qué, por ejemplo, y ya que nosotros conociendo lo que es el bien y el mal es absoluto, es totalmente contradictorio intentar hacer un bien, que en este caso sería el libertarismo, que nosotros entendemos, la voluntad de cada uno tiene la capacidad de juzgar, eh, versus intentar meterse en política y hacer un mal. Porque intentar hacer un bien a través de un mal, porque no se sigue, es contradictorio. El bien se hace a través del bien y no del mal. Así que esa sería mi postura. Ok. Tengo algunas preguntas, pero Ujú. también algunos comentarios, no sé si los puedo hacer. Sí, dale nomás, dale. Si ahora era como para que definiéramos nuestras posturas y ahora entrar más al debate. Ya. Sí, me parece muy interesante la definición, el sustento en Kant. Creo que te has apoyado en un filósofo trascendental digamos, en todas estas materias, digamos, Ujú. temas morales, éticos, y eso que nos vamos a entrar en temas científicos, porque Kant también influye mucho ahí. Sí, con el tema de la crítica a la razón pura de cómo podemos conocer. Exacto, ¿no? Y por eso tengo algunas preguntas, pero ya Ujú. que tocaste a Kant, yo creo que es importante, en un momento te hice ver, o te dije, mejor dicho, disculpe si no quiero ser arrogante ni nada, No, no, dale, si dale soy nomás, sigue. arrogante, si soy arrogante, por favor, corríjame, que es algo que estoy trabajando, no quiero ser más, o tratar de evitar la arrogancia, que en este tipo de instancias es súper fácil caer en eso, pero no. De alguna manera te dije por interno porque hay cosas que te dije algo mal, digamos, y lo voy a decir de mejor forma ahora. Yo creo que Kant, eh, hay que tomarlo en el contexto histórico. En un momento como que criticaba eso, pero yo creo que es importante ver a Kant porque Kant es posterior a Descartes, que le dicen, o Descartes, al racionalismo y al empirismo. Él es posterior al Ujú. desarrollo de ambas. Entonces, él no ignora, digamos, el empirismo, ya no lo ignora. Yo creo que él lo No, 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 perfecciona. no, o sea, Lo, no, lo, no, 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 lo no, no, perfecciona. el Kant no perfecciona el empirismo, lo que dice que a través de, bueno, de Hume, que era empirista, que a través de lo particular, del induccionismo, no podemos sacar universales. Esto incluso viene de hasta Aristóteles. Aristóteles se dio cuenta que a través de la inducción no podemos sacar leyes universales, y Kant viene a solucionar eso. Por eso también critica el empirismo y al racionalismo, que eso sería Descartes. No, y no solo eso, sino que Hume también tuvo algunas consideraciones, yo creo que son erradas cuando o sea, yo creo que tenía razón, pero no tanta, digamos, porque basar toda tu vida en la emocionalidad, despreciando la virtud de la racionalidad, tampoco creo que sea sensato. Pero de alguna manera, Kant tampoco despreció, de hecho él no habla de empirismo, él habla de lo sensorial. Él de alguna manera integra la experiencia sensible, entonces de alguna Sí, manera yo te con los quería juicios preguntar sintéticos a priori. Ujú, eso es lo que yo te quería ujú, preguntar, porque para entender un poco tu mirada de Kant, ¿qué te diferencia a ti si te defines como kantiano, que es un poco lo que ujú, estoy viendo, sí. de un racionalista por ejemplo, de la frase clásica de Descartes, de cogito ergo sum, de pienso luego existo? Mm, ¿Qué te diferencia a ti de definirte como kantiano de un cartesiano, por ejemplo? bueno, Eso quiero entender. ya. Kant no es racionalista. Yo no sé dónde sacan, porque Kant es idealista trascendental. Y lo que Kant hace, a diferencia del cogito ergo sum, que pienso, luego existo, es al final de que nosotros no podemos conocer los fenómenos si no tenemos una definición, una concepción detrás de ellos. Porque al final la experiencia, sin concepto, sin nada, y hay cosas que no solamente se pueden conocer por la experiencia, por ejemplo, la libertad. La libertad pertenecería a lo que viene siendo el noúmeno, que son las cosas que no podemos conocer de manera directa. Entonces, es muy distinto porque Descartes, a pesar de que yo no he estudiado mucho Descartes, aquí por lo menos Austin y adversario sí, pero yo lo que entiendo que Descartes se queda en eso, se queda en ese racionalismo y no sale de ahí.
Acá lo que uno hace es escribir, por ejemplo, una verdad necesaria para poder entender un concepto que no, bueno, y llegar a esa certeza, llegar a esa verdad no es fácil, porque tienes que pasar un montón de cosas lógicas, como por ejemplo el principio de la contradicción, el teorema de Munchausen, etcétera, para poder dar esa definición y luego poder estudiar, si tú quieres, el fenómeno. Y ahí poder hacer un juicio sintético a priori. Por ejemplo, la acción humana, de que el hombre actúa, sería, sería el a priori, o sea, todo hombre nacional actúa. Hombre nacional sería como el a priori y el actuar sería el a posteriori. Y eso, el junto de eso, de la categoría de acción, sería el juicio sintético a priori, que es lo que sería una certeza, una verdad universal, con la que ya podemos empezar a hacer un estudio. Pero en ningún momento sería una cosa como Descartes que se queda solamente en lo racional y se queda en lo a priori. Es que ahí yo te quería hacer esa pregunta porque, por ejemplo, yo entiendo que, por ejemplo, aplicar los métodos inductivos a la economía genera errores, que eso es lo que estaba estudiando últimamente, Sí, 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 digamos, exactamente. leyendo la escuela más moderna, digamos, Ujú, o no sé si más actual, digamos, de la escuela austriaca, porque también dentro de la misma escuela austriaca se han ido actualizando. ¿Ya? Por ejemplo, ahora yo estoy leyendo a Víctor Espinosa, que él ujú, también alguna vez incorpora elementos de la función empresarial de Huerta de Soto, que sabemos que él también incorpora elementos de Rothbard y de ujú. Mises. Por eso yo creo que el valor de la experiencia es importante, porque, por ejemplo, Espinosa es un ejemplo de cómo uno puede incorporar, y ojo que él es reconocido por Jesús Huerta de Soto. Aquí estoy yéndome al campo económico, Ujú, ¿ya? ujú. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Yo creo que podemos llegar mucho de acuerdo en el sentido de que de forma inductiva tú vas a cometer errores estudiando la economía, por lo que Mises nos enseñó, justamente. Pero también al estudiarlo de forma deductiva te deja una responsabilidad, porque uno cualquiera puede hacer una deducción praxeológica, hay que tener mucho conocimiento. Por eso Mises era un tipo brillante, porque manejaba una cantidad, o sea, él hablaba de todo, digamos. Cada vez me sorprendo de él ha hablado de todo, digamos. Es porque un tipo de... Ay, se te cortó eso, no sé si se cayó algo. Pero bueno, ahí como complementar un poco lo que dice Desahogo, es cierto que la escuela austríaca, y bueno, para los que han estado siguiendo nuestros podcasts y todo, es muy, no sé si la palabra metodológica sea la correcta, pero muy detallista en fundamentar las cosas, de lo que se está hablando, por ejemplo, en Menger, lo hemos visto súper claro, de que quiere partir de una verdad, o sea, de una certeza, no partir de algo particular y luego hacerlo algo universal, ¿no? O sea, él critica mucho lo que viene siendo la escuela historicista alemana, de hecho, en ese sentido la, la hace pedazos. O sea, en ningún momento eh, Mises o Kant rechazan la experiencia. Yo creo que eso es una mala lectura bueno, de estos autores. No sé si de esa voz se cayó. Pero al final de cuenta eso y como complementar de que qué es lo que pasa cuando tú terminas haciendo, no sé, eh, derivando cosas, viendo como que lo que hoy se critica mucho, el tema del apriorismo extremo, cuando no se entiende realmente lo que viene siendo el apriorismo. No quiero saber si no soy yo el que se cayó porque veo que tengo barrita amarilla o fue el desahogo. ¿Alguien me puede No, decir? no eres tú, Ah, pero sí ya. fue el desahogo. Ah, ya. Desahogo. ¿Qué estaba diciendo yo? Sí. Ya me acordé. Eh, que hoy en día está el tema del apriorismo extremo, que al final no entienden lo que significa el a priori o un juicio sintético a priori. Creo que ahí es donde está el problema, entonces terminan haciendo cualquier cosa, como por ejemplo Rayo, que yo soy alumno bueno, yo hago un máster de economía con él, y es lo que ellos no entienden como Hoppe lo critica de ser un priorista extremo, o bueno, también a Rothbard mucho, y terminan haciendo cosas que se van más por el lado de Hayek, pero Hayek como que abandona el juicio sintético a priori de Mises y termina haciendo una cosa nada que ver de psicología, encuentro yo, que es el tema del orden sensorial. Y termina basándose el tema de las neuronas y cuestiones así para explicar las cosas, para intentar explicar como la acción humana. Y al final intenta buscarle un fundamento, por lo menos como lo entiendo yo,
a la acción humana a través de la experiencia, cuando no tiene ningún sentido hacer eso. Se cayó. Tara, 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 Bueno, vamos a esperarlo unos 10 minutos, sí, a ver si vuelve y si no, ya si no, ya, habíamos ya era, ya sí, terminado si no, ya era la y una. ganaría de nuevo el libertarismo basado. Pasado. Puta, quería llegar a cómo es contradictorio participar en política y ser libertario. Quería tocar ese tema. Seguro, vamos a esperar a ver qué pasa. Sí. A ver si me mandó por internet. Voy a dar memes mientras. A ver, no me han hablado por interno, no, nada. Oh, tengo que buscarle comida a mis gatitos. Ahí llego. Invitar a hablar. Se cayó, sorry. Sí, Estaba sí, no, hablando no. y. Sí, te caché. Puta, Entonces, no sé en qué parte se cayó la cosa, pero bueno. había terminado yo de explicar el tema de los juicios sintéticos a priori y todo, iba a hablar tú, como que dijiste, y pum, y te caíste. Y no se escucha, no escucharon nada de lo que dije. Nada, cero. Cero. Ya, no, mira, resumiéndolo de nuevo, pucha, sorry que estoy desde el celular y. Sí, no, tranqui, sí pasa. Pucha, yo creo que podemos estar de acuerdo en que analizar la economía desde los métodos inductivos se cae en un desastre. Eso yo creo que estamos de acuerdo. Y por eso la praxeología tiene el valor que tiene, digamos. Pero tampoco hay que desconocer los métodos inductivos, por ejemplo, en campos como la medicina o la biología. Yo creo que eso es importante. Eso es importante también. Gracias a eso, pero ojo, en el campo de la medicina no sabemos, insisto, en la economía va a traer va a traer errores, digamos, porque la naturaleza, digamos, eso es lo que define la escuela austríaca, digamos. Pero no hay que desmerecer tampoco el valor y tampoco de lo que hizo Kant, porque Kant también apoyó o de alguna manera contribuyó al desarrollo del método científico. Eso también, integrando la experiencia sensorial, porque él hablaba de la experiencia sensorial. Eso nomás, básicamente. Resumiendo lo que dije. ¿Qué entiendes por experiencia sensorial? Es lo que Hume hablaba de la experiencia, digamos. Eso es lo que entra por los sentidos. Es todo lo que. Sí, pero Digamos, es que lo que Kant critica es que tú a través de los particulares, que por ejemplo ahora voy a tocar ese tema epistemológico, que tú a través de los particulares tú no puedes llegar a universales. Eso es lo. Pero él no dice que la experiencia no sea necesaria, pero tú a través de lo particular es como, no sé, si yo tuviese la siguiente premisa, la famosa premisa de Sócrates: todo hombre es mortal, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Todo hombre es mortal indica universalidad. Sócrates sería como la premisa menor, como Sócrates es un hombre, ¿no? Y finalmente sería el particular de que Sócrates es mortal. Uno no puede hacer eso al revés. Yo, por ejemplo, dale, No, complemento. disculpa que te interrumpa. No, dale nomás, termina ahí. Ya. Entonces, el problema, yo estudio física. Yo estoy terminando mi licenciatura en física, también está haciendo un máster en economía en la OMA con esta de la universidad que tiene Rayo.
Y uno de los problemas que, bueno, es el problema del inductivismo y el problema del método de la ciencia, que sea útil algo no quiere decir que sea verdad, que es lo que pasa. Por ejemplo, en la ciencia, en física por lo menos, a través del inductivismo tenemos un montón de problemas epistemológicos, porque tenemos, no sé, por decirlo de una manera, la mecánica cuántica y la mecánica clásica se estudian de maneras totalmente separadas, como si fueran físicas distintas. No solamente eso, sino que también, por ejemplo, en la astronomía tenemos también el mismo problema de la inducción, que nosotros a través de, bueno, de las leyes de Newton y todo eso hemos sacado la ley de lo que se conoce como la ley de gravitación universal, o sea, la ley de la fuerza gravitatoria, y ahí aparece una constante que se define y esa constante que aparece ahí es la ley de gravitación universal. Eso siempre fue aceptado hasta que de repente a través de observaciones, y eso fue aceptado como universal, hasta que a través de observaciones se dio cuenta de que esa ley no se cumplía. Y para intentar parcharlo explican el tema de la materia oscura y ahí dicen, tiene que haber una materia porque si no me anula toda la teoría y tengo que seguir trabajando por encima. El problema de eso, como ya estamos viendo, no está solucionando el problema de fondo, que no está fundamentando tu método para encontrar la verdad, por así decirlo. Sino que como estás basándote en inducción, está lleno de parches. Bueno, tienes la mecánica cuántica con la mecánica clásica. Se estudian cosas como si fueran físicas totalmente distintas, cuando en realidad es la misma física, es la misma materia, solo que uno es micro y el otro es macro. Así como en términos simples, pero no hay mucha diferencia, porque tienen que ser distintas. Y ahí nace otra también cosa de que la dualidad onda-partícula, que tenemos que trabajar la partícula como onda en algunos casos y como partícula en otros casos. Hoy en día esa teoría está más rechazada, eso sí, pero se sigue usando porque es útil. Y que sea útil no significa que sea verdad. Y quiero hacer hincapié en eso. Porque Claro, te puede ser útil en un momento A, pero después, si no está bien fundamentado, o sea, si es útil y no está bien fundamentado, no es una verdad. Al final es eso lo que quiero llegar. claro, es que yo creo que lo que tú señalas dentro del campo que tú estudias calza bien, pero yo creo que cuando tú estudias organismos vivos es diferente. Eh, Pero tienes otras complejidades también ahí. Por ejemplo, claro, en biología, ¿cuántas leyes existen? Yo, por ejemplo, conozco la ley de Mendel y sería porque estudiar, crear leyes universales a organismos vivos es complejo, es muy complejo. Sí, es Entonces, que nadie está diciendo que llegar a eh, la verdad no sea complejo, si es todo lo contrario, es difícil. no, no, Ese es el tema. claro, no, es que quizás hay algunos campos que tienen mayor acceso a la verdad, por ejemplo, a estudiar objetos o fenómenos que no son vivos, por ejemplo, la estrella, el sol, qué sé yo, las piedras, organismos que no son vivos, claro, pueden llegar porque tienen otra composición, pero un organismo vivo, pues digo, en biología, la única ley, al menos que yo conozco, no sé si existirán otras, es la ley de Mendel, que habla sobre la herencia, ya que en los organismos vivos hay ciertas características en común que, por ejemplo, el tema genético. De ahí nace, digamos, la ley de Mendel. Eh, digamos, y sería, no sé si existe otra, por lo que te digo, por lo difícil, pero gracias al método inductivo, en la medicina, por ejemplo, en la biología, gracias a eso entendemos que obviamente si tú vas a resolver un problema, no va a ser universal, porque, por ejemplo, en la farmacología, sabemos que ciertos medicamentos es para un grupo determinado de personas, no es para todas las personas, eso lo sabemos. Y esa es una de las complejidades, digamos, de los organismos vivos. Pero gracias a eso se han podido descubrir muchos tipos de tratamiento o verdades o hechos o más que verdades, se ha resuelto para grandes grupos de poblacionales distintas soluciones a problemas de salud. Entonces, eso gracias al método inductivo. Por eso yo creo que no hay que desmerecer eso. Y es parte de la complejidad del ser humano. Obviamente, como se trabaja la biología, tampoco se puede tratar la economía, por ejemplo, ¿ya? O los temas éticos. ¿Ya? No, quizás hay que tratarlos de otra manera. Por eso estoy de acuerdo que la praxeología, yo por lo que he ido estudiando, he ido aprendiendo, es un método adecuado para entender los fenómenos, digamos, económicos o de la acción humana. Porque, digamos, se ha logrado, digamos, por la historia, por integrando distintos conocimientos, poder generar estos axiomas para poder analizarlo y anticipar con la razón, digamos, desde la racionalidad, desde la actividad, digamos, racional de la deducción, todos estos fenómenos que los keynesianos no logran, o estas líneas económicas que no son, digamos, que ven todo desde la operatividad matemática y todo eso, no van a resolver digamos, o van a equivocarse, mejor dicho,
y bueno, y por función de otras cosas también que son alejanas al libertarismo. Yo creo que tenemos que buscar más acuerdos que en desacuerdos, pero eso básicamente. Quisiera como defender un poco el inductivismo, pero en esos otros campos. No sé, Es eso. que, es que de nuevo, lo mismo, el tema de la inducción presenta ese problema de que tú no puedes llegar a través de particulares o casos particulares a la verdad. Y eso yo sé que tú no entiendes bien de eso. Que sea útil no quiere decir que sea verdadero, que es distinto. Las cosas tienen, y a través de la inducción tú no puedes llegar a esa certeza. Por ejemplo, hay el tema de los keynesianos, que es lo que estás hablando tú, que es precisamente eso. Bueno, aparte que nosotros partimos de la praxeología y que las acciones no son observables empíricamente, ya eso hay que destacarlo mucho. Tú no puedes hacer funciones matemáticas de lo que está planeando el hombre. El hombre es indeterminado en el sentido de que tú no puedes predecir, porque es libre, ¿ya? Porque es libre, tú no puedes predecir qué es lo que va a hacer. Incluso eso uno lo puede ver como en el día a día. A mí, por ejemplo, voy a poner un caso particular, pero por lo menos para que se entienda la idea. Yo el día a día, cuando llego a la hora de almuerzo, tengo como muchas opciones para elegir dónde voy a almorzar y siempre uno a través de cómo va a accionar, o sea, aquí estaría la posibilidad de cómo voy a alcanzar de mi fin, que es almorzar, voy a elegir distintos medios, que puede ser, tengo este restaurante, tengo aquí, tengo allá, y digo, chuta, y en este restaurante el almuerzo hoy día tiene, no sé, carne con arroz, ay, pero comí mucha carne con arroz, y ahí empiezo el proceso de reflexión. Comí mucha carne con arroz, ya igual me gustaría comer, no sé, una chanchada, unas papas fritas, ya con un vistecito rico, una chorrillana. Entonces después digo, ya una chorrillana, no, pero igual estoy muy guatón. Y ahí vuelvo a otra reflexión. Y eso de ninguna manera se puede saber, porque es algo eh, bueno que pertenece a la razón, que es imposible determinar. Entonces, por eso ahí después toda esta política económica, todo lo que viene siendo estas economías mainstream que son inductivistas no tiene ningún sentido, porque el inductivismo en sí mismo, y ahí vuelvo a el inductivismo en sí mismo, no, tú no puedes llegar a la verdad. Por eso cuando tú ves, no sé, al Hablemos de Economía, que a mí me da mucha risa, o también a la economía de guerra usando funciones matemáticas y todo para explicar la economía, rara vez o atinan, o es como lo que nosotros también en física nos reímos mucho también de los sismólogos, que los sismólogos son muy buenos para decirte el por qué pasó un terremoto, o sea, cómo pasó un terremoto y nunca pasó, y nunca te dicen por qué pasó el terremoto. Porque eso también es una cosa que no está muy estudiada y no se sabe, se desconoce. Lo mismo acá. O sea, pues son ejemplos distintos, pero como para que se entienda la idea. Claro, es que tampoco, a ver, hay que. Víctor Espinosa lo define bien, digamos, el uso de la herramienta estadística. Son medios auxiliares, no son medios fundamentales. Ayudan, por ejemplo, conocer el Gini, conocer todos esos indicadores, ayuda, pero no es fundamental. Yo creo que ese es el punto. Tampoco hay que despreciar lo que ellos saben. Lo que pasa es que ellos, es lo que tú hablabas de la universalidad, en eso estamos de acuerdo, pero para ver si se entendió mi punto. ¿Cómo tú resolverías la cura contra el cáncer, por ejemplo? ¿Qué harías tú? Porque eso es lo que yo te estaba tratando de explicar. ¿De qué método usarías tú para resolver la cura del cáncer? Yo no soy biólogo, pero intentaría, por ejemplo, llegar a una certeza de por qué ocurre el cáncer. Intentar hacer un juicio quizás sintético a priori de lo que viene siendo la biología, para poder entenderla bien, tener la fundamentación de ello, y Que no ahí existe, poder. no hay un origen claro de eso todavía. Es que por eso, Entonces, pues, sí, por eso, de nuevo voy. Llegar a la verdad no quiere decir que sea por fácil. eso, ¿Ya? por eso yo a lo que quiero decirte es que yo al menos creo que si seguimos tu metodología, más gente se va a seguir muriendo y jamás evolucionaríamos en la No, medicina. no, si Por eso te digo, nadie te está diciendo. espérate Dale, un poco, dale. espérate un poco. Ujú. Eso es lo que yo te estoy tratando de explicar, que tú no puedes analizar los organismos vivos de la misma manera que analizáis cómo funciona una estrella. No es lo mismo, o tú estás usando un mismo método para analizar una piedra, cómo tiene sus elementos, sus átomos, no lo puedes estudiar de la misma manera un organismo vivo. Son distintas formas de estudiar. Y lamentablemente, o quizás menos mal, no sé cómo, yo creo que menos mal, porque la ciencia va avanzando, se estudia de manera inductiva los organismos vivos, no los fenómenos económicos, no la acción humana, no. Los organismos vivos, por ejemplo, para descubrir curas o tratamientos para distintas enfermedades, y eso es un hecho, o sea, es cosa de leer ciencia, biología y listo, nada más. Ya, eso creo que hasta lo enseñan en el colegio. Entonces, eso es lo que te quiero decir, o sea, No sé, no es que, yo, no es que sí, yo no te entienda, no es que yo no te entienda lo que tú estás diciendo desde tu posicionamiento kantiano.
yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero lo que yo te estoy diciendo es que digamos, lamentablemente en los organismos vivos esos principios no se pueden hallar digamos, de la misma manera que tú hallas una verdad en física, no puedes utilizar las mismas metodologías, porque el fenómeno de estudio es distinto, es un organismo vivo. Y eso es algo que yo creo que Mises de alguna manera lo vio, o lo ha visto, o la escuela austríaca, y por eso, de alguna manera, lo que ellos han demostrado, el legado que dejaron, de alguna manera permite comprender por qué las personas actuamos, digamos, de la forma en que actuamos, o cómo resolver esos problemas. Porque ese es el gran desafío de la economía, ese es el gran desafío para nosotros, para los libertarios. ¿Cómo resolvemos, por ejemplo, el hecho de que las personas dependan del poder? ¿Cómo resolvemos ese problema? Porque eso es lo que existe ahora. La gente depende del poder político, depende de ¿por qué pasa eso? Yo creo que desde la escuela austríaca podemos ir resolviendo esas temáticas, pero insisto, yo creo que es un error, es una falacia o un error categórico, digamos, o una insensatez muy grande tratar de estudiar fenómenos biológicos con los métodos de la física. Yo creo que eso está mal. Y eso es lo que creo que yo creo que ojalá que claro eso, digamos, porque A ver, aquí voy a moderar un los poco porque contrarios- creo que... Eso, para un poco. Voy a moderar un poco el tema porque aquí hubo un gran malentendido que está haciendo desahogo, que es hacer una gran falacia del muñeco de paja, porque estás diciendo que David dijo que para la metodología de estudiar la ciencia, él está intentando usar la metodología de la está intentando usar esa metodología para estudiar la biología. David nunca dijo eso en ningún momento. Entonces, para dejarlo claro, e incluso también está siendo arrogante porque dijiste, mira, esto se estudia aquí en el colegio, entonces es como algo como de perogrullo saberlo. No, porque David tampoco dijo eso que tú estás diciendo que él defiende. En ningún momento defendió que a través de la física se puede estudiar también cuestiones de la biología. O sea, son cuestiones que se encuentran, pero obviamente el campo de la física y la biología son cosas distintas. Pero David en ningún momento afirmó o incluso habló de hacer eso. ¿Te puedo hacer Entonces, una pregunta, adversario? ¿Te puedo hacer una pregunta, no? pero ¿Puedo? estoy... Porque como interviniste y hiciste también un juicio de lo que estamos hablando, ¿te puedo hacer una pregunta? bueno, adelante. Ya. ¿Cómo tú resolverías los problemas de enfermedades, por ejemplo, que actualmente no existen curas? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué metodología utilizarías según lo que hemos conversado acá? ¿Cómo lo resolverías tú? A ver, es que ese tampoco es como el problema que aquí se está tratando. Aquí lo que se está No, tratando es la metodología en sí para ver el tema de la verdad, para separar las cosas que son ciertas de las que no. Entonces, si tú quieres ir hacia una cuestión totalmente ceñida a lo biológico, lo primero que tú tienes que saber es que para tener cuestiones de certeza en biología, también son necesarias las cuestiones de la verdad. Entonces, por ejemplo, el principio de no contradicción, yo creo que se cumple también en la biología, no es algo independiente del principio de no contradicción, pero obviamente tú necesitas tener un poco más de mente para entender que aparte del principio de no contradicción, tú vas a tener que intentar descubrir otras cosas más para poder aplicarlas dentro de la biología. Y eso es lo que se está aplicando aquí o lo que se está tratando de llegar, el tema de la metodología en sí para poder describir o para poder llegar a una verdad. O sea, yo creo que no respondiste bien la pregunta, pero no quedo satisfecho con tu respuesta porque, insisto, ¿cómo Pero yo te resolverías pregunto a tú? ti, Disculpa, el principio de no contradicción, el principio de no contradicción, Oye, el disculpa, principio de no contradicción. Oye, yo no te interrumpí, adversario, así que por favor. Desahogo. Pero déjame terminar. Respeto por el diálogo, o sea, yo te escuché. Ojalá no me interrumpas cuando yo te estoy haciendo una pregunta porfa, ¿ya? Ya, Entonces, sí, adelante, a ver. yo creo que tú no has respondido cómo resolverías, digamos, una enfermedad que no tiene cura en la actualidad. Es tan simple como eso. Ahora, hay que tener, tú mismo has pedido humildad, no te deja mal, ya no, yo creo que incluso te puede hasta enaltecer, decir, ¿sabes qué? No es el campo de mi conocimiento, no he estudiado sobre la materia, no es algo que me ha interesado, por ejemplo. Yo creo que es importante esa honestidad intelectual, yo creo, es importante. Por ejemplo, si a mí tú me ¿Qué preguntas qué te respondí yo de Desahogo? disculpa, si ¿Qué fue lo que yo te respondí? no, es que no respondiste vos, digamos, tú, ¿Pero qué fue lo que yo respondí?
Porque tú me dices que yo no te respondo y qué fue lo que yo respondí. Tuviste una respuesta filosófica a un fenómeno biológico. Y yo creo que eso es una respuesta que no es completa, pues, digamos. Porque insisto, si probablemente te dejáramos a ti responsable de la cura de una enfermedad, probablemente la gente seguiría muriendo o no encontraría un tratamiento o habría un impedimento a avanzar en eso. ¿Ya? Pero el Entonces, debate de qué se trata de eso, de encontrar es la una cura del conversación cáncer. libre. Es una conversación libre, ¿no? Era sobre Estamos los No, lo que se conversando está fundamentos del ahora. libertarismo. discutiendo, Si no quieres conversar de eso, no hablemos de eso. Si quieres, pídeme no hablar de eso y hablamos de otra cosa. Pero pero eso el es debate es importante sobre el también. libertarismo o desahogo, no se trata de encontrar la cura del cáncer. A ver, sí, estamos hablando sobre el libertarismo, pero insisto, yo estoy de alguna manera no desprestigiando el valor del inductivismo en materias, por ejemplo, como la biología o la medicina. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si de alguna manera, por eso como que encuentro yo que es importante hacer esa aclaración. Ya no hay que Ya, pero casillarnos en... qué tiene que ver el inductivismo en un sentido de física, o sea, de física, o sea, yo creo que de física también hablaste, pero qué tiene que ver el inductivismo de medicina y de biología para lo que es el tema del debate, que es el libertarismo? ¿Tú quieres que de alguna- defender el inductivismo desde el libertarismo o desde la escuela austríaca de economía? No, o sea, yo encuentro que es entretenido hablar de varias cosas, pero insisto ya, si quieres no hablemos más de eso y hablamos de libertarismo. A lo mejor tú tienes alguna pregunta respecto al libertarismo. Si nos fuimos por las ramas, así son las conversaciones humanas, una vez puede hablar de distintas cosas. ¿Ya? Pero si no quieres que hable de biología o de medicina o de otro, o del método inductivo en No, otra no, disciplina, el problema aquí es que tú hiciste un gran muñeco de paja de lo que el David estaba diciendo y te fuiste a decir que no se puede usar la misma metodología que se utiliza para estudiar la física o la biología. no, pues no se puede, Pero, porque tú sabías la pero Pero es biología. yo que, jamás dije eso. pero Ya, Es que David ok, nunca dijo eso de desahogo. ya, ok, Esa es la está bien, está cuestión. bien. Está bien, ya, está bien, no lo dijo, está bien. Bien, eso está bien. Yo no critico eso. Por eso, vuelve al debate, a lo que era el tema central del libertarismo o de la escuela austríaca, si es que quieren hablar de eso. Y tampoco haga ese tema de la falacia. Y por último, también piensa que si, por ejemplo, el principio de no contradicción se cumple o no, o se debería de cumplir en la biología, si es que la biología es una ciencia. Pero bueno, Ya. eso. Sigan con su discusión. A ver, pero de nuevo, ¿tú me estás preguntando si el principio de no contradicción aplica en la biología? ¿Me estás haciendo una pregunta o estás afirmando algo? Eso es lo que... Y porfa, buena onda, ¿eh? Yo no sé, se percibe como un poco así... Buena onda, o estamos conversando en mala. ¿Qué onda? ¿Esto es una pelea? ¿Qué? Um, a ver, pero por eso te digo, piensa de si el principio de no contradicción se, se puede aplicar o no a cuestiones biológicas. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, Ya. porque de alguna manera el funcionamiento del organismo vivo es coherente, tiene una secuencia. Lo que pasa es que es difícil descifrarla, ¿ya? Porque, como te digo, en la biología no existen muchas leyes. La única, al menos que yo conozco, no sé si alguien más conoce otra, porque por ejemplo en la física existen varias leyes, muchas, a diferencia de la biología. En la biología existe una, que es la ley de Mendel. Y sería, no sé si alguien conoce otra. Sí, pero por Por lo ejemplo, complejo. ahí tocando el tema de los fenómenos, ahí volvemos al debate, que en física está llena de leyes, pero como te digo, al estar mal fundamentadas son contradictorias. Por ejemplo, como vuelvo a lo mismo, tenéis por ejemplo, las leyes de Newton y todo esto, pero son contradictorias, por ejemplo, con la mecánica cuántica. Porque la De mecánica acuerdo. cuántica se estudia, pero entonces ahí, a pesar de que no, esto es ley, pero si para ser ley, o por lo menos como yo lo entendí, tiene que estar bien fundamentado. Por ejemplo, lo que dice el adversario, que no sea contradictorio. Pero hoy en día, a pesar de eso, se sigue estudiando. ¿Por qué? Y se estudian como cosas separadas porque es útil. Eso. Entonces ahí vuelvo a lo mismo. Que sea útil no quiere decir que sea cierto, o sea verdad. Claro, sí, eso tú lo habías dicho antes, que se estudiaran como campos distintos. Es cierto, tú lo dijiste, está bien, está bien. Está bien, esas son materias que yo no conozco, geomecánica cuántica no sé, y yo creo que tú más nos podrías explicar a nosotros, Claro, David. claro, yo por ejemplo yo no entiendo cómo se estudia la biología, pero eso tampoco escapa, por ejemplo, de la cosa simple del principio de no contradicción, que sería de que, si no sé, si por poner algo, yo no sé mucho de biología, pero supongo que para estudiar, no sé, el comportamiento de los animales, de un animal específico se ocupa un método y para otro es otro, entonces, y otro método totalmente distinto que de alguna forma se contradice con el otro, no, entonces hay un problema con el método.
Claro. a eso es lo que iba yo. Quizás se malentendió, entonces, pido disculpas, David, si se me No, malentendió tranqui, en un tranqui, momento tranqui. o sea, agradezco tu creo que ahí estamos haciendo una aclaración y que bueno, Ujú. porque yo no sé de física cuántica, tú eres el que sabe, para mí tú eres el experto en esas materias, he estudiado, yo no podría debatirte en ese campo y qué bueno que hiciste la aclaración para entender. Y no te deja mal si no sabes de otra cosa, para mí al menos, no te deja mal, todo lo contrario, es, digamos, valioso cuando alguien dice hasta dónde sé, digamos. Y eso está bien. Así que ya, pues centrémonos en el, digamos, Ya. en el libertarismo, no sé qué otras cosas más Yo creo quieres. que podríamos ir yo creo que al plato fuerte. Ya, a Que ver, vendrá, dale. que el plato fuerte Lo que vendrá. dijiste Sí, entrar a la sí, política, entrar a la eso. política, sí. Ya, dale, Ya. hablemos de eso. Ya, Dale. ya, porque aparte tú tienes una forma, porque yo más o menos, cuando yo definí la autonomía y de que al final el poder político, como lo defino yo, son personas legitimadas para hacer el mal porque utilizan a las personas o a los seres racionales como medios para ellos alcanzar sus fines y coaccionan la libertad de los otros, etc. Al final cualquier persona, aunque puede en su ignorancia decir querer hacer el bien, perdón, pero es contradictorio porque al final el poder político es un mal y el mal es absoluto. Entonces tú meterte ahí estás haciendo, y ahí de nuevo viola el principio de no contradicción porque tú quieres hacer un bien a través de un mal, lo cual no se sigue. Mm. Claro. Mira, yo creo que ahí estamos en un campo bien complicado porque yo creo que en ese campo no tenemos una verdad. Yo creo que ahí es difícil generar verdades o leyes universales. No sé si existe una ley universal ahí que diga cómo, cómo opera la libertad en el campo de los políticos, digamos, el campo en ese Pero, sentido. pero a Eh, ver, yo- dale, mm, termina, después dale nomás. Rebáteme nomás, rebáteme, te Ah, voy ya. a poner atención porque creo que es un debate súper interesante. Así que dale nomás, te voy a poner Ya. atención. Pero, por ejemplo, si nosotros decimos, como tú bien lo dijiste, que la praxeología es una verdad, o sea, es una certeza, que es verdad en todo momento y lugar. Y la praxeología, para funcionar, necesita la libertad, o sea, de que el individuo tiene voluntad y puede elegir medios para alcanzar sus fines. Y esto ya, por eso, libertad trascendental, que quiere decir que es necesario, o sea, por ejemplo, para que hayan juicios morales, ¿ya? El hombre tiene que ser libre. Porque si el hombre no es libre, chuta, ¿por qué vamos a culpar a alguien que está determinado? Por ejemplo, aquí de nuevo vuelvo a hablar de los mainstream, o por ejemplo, hablemos de economía, o economía que dice que la desigualdad te determina a hacer, por ejemplo, hacer el mal, lo cual es estúpido, no se sigue, no tiene ningún sentido. Ujú. ¿Cachai? Mira, A eso voy. Tú eres libre, tú al momento de ejercer tu voluntad, tú puedes elegir si hacer el bien o el mal. Pero eso ya es de cada uno y no depende de tus condiciones materiales, como dirían los marxistas y bla, bla, bla. estoy totalmente de acuerdo contigo, David, todo Ujú. lo que dijiste. Sí, pero sí yo abriría una pregunta, que es en base a lo que hemos visto de Jesús Huerta de Soto, por ejemplo. Jesús Huerta de Soto se alegró de alguna manera cuando, al principio, no sé ahora, porque no habla mucho en público de la actividad política por ejemplo, de Javier Milei, pero cuando él apareció sonriendo, diciendo ese gesto, cuando Javier Milei empieza su carrera política, él de alguna manera lo apoya en cierta medida. Y él también ha tratado de impulsar, por ejemplo, sus teorías, por ejemplo, el tema del coeficiente caja de 100%, 100%, Sí, eliminando las en reservas fraccionarias. Inglaterra. Ujú. Claro, entonces yo creo que lo único felices con que los anarquistas, ahí ampliando, no entran en la política son los políticos. Lo único feliz. Yo creo que le hacemos el favor a ellos el no entrar. Ahora, yo creo que la batalla más fuerte, más contundente, no es la que está dentro de la política, es la que está afuera. Por ejemplo, lo que hacen ustedes, estudiar, dar el ejemplo a las otras personas, yo creo que eso es algo que va a marcar a las generaciones que van a venir después de ustedes, inclusive. O sea, es un trabajo que es lento, pero ese es el trabajo potente. Pero hay un flanco, por decirlo así, o hay un espacio en Chile, al menos, o en Latinoamérica, que está vacío, porque los políticos no quieren que lo llenemos tampoco. No quieren, ellos nos hacen pelear entre nosotros. Por ejemplo, imagínate, el único ejemplo, entre comillas, libertario en la política es Johannes Kaiser. El único weón que ni siquiera Y no es defiende los... libertario. Claro, pues, entonces no hay ninguno. Entonces, yo creo que si lográramos, por ejemplo, que un político, uno, ¿ya? Un diputado, por ejemplo,
manejara lo básico de la escuela austriaca y lo empezara a utilizar, digamos, desde todo su instrumento político que tiene, toda la plata que se roban estos desgraciados, pero si él lograra esparcir esa idea, ¿eso es bueno o es malo? Yo al menos creo que no es malo del todo. Quizás obviamente va a haber problemas ahí, sabemos. Eso es lo que tenemos que tener claro en esto. Es que obviamente, tú lo dijiste, David, señalaste todas las cosas malas de entrar a la política. Y te encuentro toda la razón, todo lo que conlleva la inmoralidad. Pero actualmente no tenemos a nadie, a ninguno. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad. Y por eso no hay que, digamos, hay que ser súper crítico de las personas que están, pero si existe alguna oportunidad de poder tener a uno que sea, o más, no sé, yo creo que ¿por qué no? Yo creo que la pregunta es esa, ¿por qué no? ¿Por qué no juntar las dos? Yo en un momento también pensaba así, ¿sabes, David? Yo también pensaba así que, no, así como que los políticos y la cuestión, y porque, claro, tuve una experiencia muy mala en partidos políticos, como le pasó a Miguel Ancho Bastos. Él dice que hay que, si quieres conocer cómo funciona un partido político, entra uno para que cachis cómo es de mierda la cuestión. Disculpe que le hable así a esos términos, pero más o menos para que hablemos, digamos, entendamos lo mismo. Entonces, yo creo eso, digamos, que ¿por qué no? ¿Por qué no, digamos, si tenemos ese vacío, y como te digo, los políticos son los más felices que los anarquistas no entran? Si los políticos matan a los anarquistas, los políticos encarcelan a los anarquistas, los políticos le hacen calumnias contra los, funan a los, entonces, por algo lo hacen. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos esas preguntas, digamos, y eso. Puta, ¿se me cortó de nuevo? No, si estaba esperando terminar para no interrumpirte por encima. Ya. A ver, varias cosas. Vuelvo un poco a lo mismo. Si sabemos, y yo sé que lo entiende Desahogo, que eso sería incluso para mí más llamativo, y si sabemos que el poder político está mal, porque, y son en la práctica, o sea, para mí, bueno, como violan todos los derechos de propiedad, o sea, viven en base del robo, coaccionando a la gente, o sea, en este caso te obligan a legitimarlos con el tema de, a través de la fuerza, de tener que ir a votar obligatoriamente por alguno de ellos, en este caso cada 4 años. No se sigue por ningún lado, o sea, para mí incluso sería peor de que algún político empezara a hablar de la escuela austriaca o del libertarismo. ¿Por qué? Porque ellos son un mal, son un mal en sí mismo, y como tú no puedes hacer un bien a través de un mal, es como decirle a un criminal que que le encanta matar inocentes, por poner un ejemplo absurdo, ponerlo a cargo, no sé, de que sea un juez o algo por el estilo. No, es un criminal, y el criminal hay que verlo como tal. Entonces, esa es la postura. Entonces no tiene ningún sentido. Si tú vas a hacer el bien no se hace a través de la política. Y las personas de bien, yo veo que tú lo entiendes muy bien, no son los políticos, son las personas que, como tú o como yo, que vamos a trabajar, nos levantamos todos los días para llevarle, no sé, yo para poder sobrevivir. No sé si tú tienes familia o algo, pero tú vas a ayudar a tu familia, acá los chicos acá también. Esas son las personas de bien. Los políticos viven de eso, viven, bueno, están legitimados, obviamente, pero viven en base a quitarle la producción a las personas inocentes. Gente que ni siquiera puede llegar a final de mes, del día a día. Entonces es súper, lo encuentro, no quiero decir, bueno, hipócrita, pero no quiero usar esa palabra, o sin sentido, o sea, contradictorio, mejor, prefiero decir de que si sabemos lo que es el mal y que el poder político es un mal, bueno, que ellos hagan el bien, no tiene ningún sentido. Menos un anarquista que se meta en política, eso no se sigue, eso no se sigue por ningún lado. O sea, al final el cambio no se hace de arriba hacia abajo, se hace de abajo hacia arriba. La postura que por lo menos tengo yo es precisamente ir enseñando, ir mostrando a la gente, y yo por lo menos ahora con mi autonomía ya entiendo lo que es el bien y el mal. Yo ahora yo no voy a votar, si me sacan multa, bueno, esta es la decisión que tomé hace poco, pero si me sacan multa me da lo mismo, porque al final tampoco me voy a presentar, porque para mí ellos son el mal. Y ese es el ejemplo, al final esta cosa, yo sé que es más difícil, porque hay que tener agallas, o sea, hay que salirse de la posición cómoda, intentar cambiar esto, que esto, otro. Además yo pienso que al libertarismo le hace peor, o sea incluso, bueno, ya es contradictorio meterse en política, pero le hace muy mal el mensaje que tú estás dando, en el sentido de que, entonces todo se resuelve con política. No. Y además que lamentablemente si uno hace el cambio de abajo hacia arriba, o sea que la gente se empieza a educar y empieza a no darle legitimidad a estos criminales, en algún momento sí va a haber un choque probablemente que sea por la fuerza, porque ellos no se van a querer ir
de su posición cómoda, si al final es un parásito. Mm. Estoy de acuerdo en todo tu diagnóstico, y tu valoración de los políticos también estoy de acuerdo contigo. Pero, claro, igual ahí tengo algunas como apreciaciones. Por ejemplo, yo creo que el campo de la política no es exclusivo de los políticos de la casta política, ¿no? Por ejemplo, la política también se aplica en una empresa, en una organización. ¿Ya? Pero Cuando ahí también que, existen, lo que pasa es que no es probablemente, a ver, la política no necesariamente es coactiva, la política es coactiva en función del Estado, pero una empresa claramente no es coactiva porque ahí existen contratos, existe la voluntad, pero también existe política, existe este acto de influir, de tener poder, autoridad, o sea, también existen situaciones de abuso en una empresa de un pero es que hay todo, jefe. es que diferencia de la empresa, y por si tenías un jefe que abuse y todo eso, tú puedes renunciar y te puedes decir, tú eres libre, yo, acá tú no, acá te coaccionan constantemente y te roban parte de tus ingresos, esa es la gran diferencia. Tú eres, Por eso no es coactiva, pero de alguna manera también existen, digamos, fenómenos políticos dentro, y no solo en el campo de lo laboral, en el campo educativo también existen, ocurren fenómenos políticos. Lo que pasa es que no son coactivos. Si el único que tiene, digamos, esa maldición del Estado, todo lo que va alrededor del Estado, pero en otros campos, que también obviamente el Estado influye, porque el Estado influye en todo, lamentablemente, también ocurren fenómenos políticos, como te digo. O sea, yo creo que la política no es algo exclusivo de lo estatal. ¿Mm? es que, La política también ocurre en círculos de voluntarios o anarquistas también. O sea, ahí también existen, por ejemplo, personas que pueden tener cierto liderazgo. Este mismo grupo es un grupo político. pero es que, Y no está al margen, y no está, digamos, al alero del Estado, es un grupo político ajeno al Estado. Y qué bueno que sea así. Y que ojalá sea así siempre. O mientras ustedes lo decidan así. Pero yo creo que la política va más allá de lo estatal. es que yo creo que se confunde poder político quizás con norma o política, si tú quieres, que es muy distinto. Bueno, por lo menos para mí es muy distinto, porque al final el poder político porque si hay una persona que tiene, por ejemplo, una empresa, tiene liderazgo y la gente quiere trabajar voluntariamente para él, porque esta persona quiere alcanzar sus fines, qué sé yo, bla, 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 porque quiere ganar un sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. eh, no es lo mismo, porque al final él no me está coaccionando. Incluso eh, en, en términos... ay, espera, se me fue el hilo. Es que estoy de acuerdo ¿Mm? contigo. Una relación política fuera del Estado no es coactiva, es voluntaria, pero de alguna manera igual existen fenómenos de influencia uno al otro, autoridad. Si, por ejemplo, estamos hablando de una empresa, dinero, por lo tanto se otorga cierto poder. ¿Ya? Pero también, a pesar de que puede uno tener poder, igual existen otros tipos de relaciones. O sea, la política no solamente está dentro del marco del Estado, ocurre en otros campos también, sobre todo en la educación. Ahí es donde es más evidente analizar estos fenómenos, cuando tú ves la organización de los estudiantes, cada cultura es distinta, cada país es distinto. O sea, yo creo que también no hay que ver la política solamente dentro del campo estatal, o los políticos que son, digamos, seres que están solamente... o sea, en una sociedad sin Estado probablemente también exista la política, por ejemplo. ¿Ya? Es En que una sociedad sin Estado yo, va a existir. O sea, va a ser distinta a la política que conocemos ahora, pero va a ¿qué? existir igual. A ver, para aterrizarnos, que quizás tenemos términos distintos, ¿qué entiendes por política de salud? El arte de, digamos, de persuadir, digamos, de ponerse de acuerdo, de generar lo que es las polis, las grupos, en el fondo son formas de ponernos de acuerdo en función de un, digamos, de un, no sé, ponernos de acuerdo en función de cómo vamos a vivir. Son acuerdos que son grupales, colectivos. Eso es básicamente, y para eso tú influye muchos fenómenos, digamos, influye tu personalidad, influye el capital que tengas, etcétera, o sea, la cultura, etcétera, o sea, influye muchas cosas. Por eso digo, quizás la casta política no va a existir en una sociedad sin Estado, pero eso no significa que la política no deje de existir, y en eso con los fenómenos que conocemos de autoridad, todo, poder, Es que yo creo sí. que efectivamente ahí se está confundiendo lo que viene siendo, no sé, las normas para vivir en sociedad o algo por el estilo, que estos se basan, por lo menos para mí, en el imperativo categórico, Ujú. que debe ser, bueno,
universal Que, por y todo. ejemplo, perdón, en una sociedad sin Estado pues no existen los derechos positivos, por ejemplo. No va a existir la imposición. Entonces, claro, ahí habría una diferencia. Ahí los que son abogados van a poder explicar mejor. No sé si acá hay gente que estudia Derecho. Ellos lo entienden mejor esta parte, digamos. Pero probablemente una sociedad... Pero eso no significa que no exista derecho positivo, no va a haber política. Ya, Porque, pues va a haber política. porque yo creo que estamos usando, al frente ocupas como la palabra política como normas, o para poder, porque muy distinto serían, porque no sé, porque para mí el poder, como tú bien dijiste, el poder político viene siendo la gobernanza sobre otros, por ponerlo de una manera simple. Claro, Y, claro. y lo que tú defines como política, que no lo definiría así, yo lo definiría como quizás normas de una empresa, que la empresa se organiza de tal y tal forma, tú a través de... obviamente, si la empresa, no sé, te dice, por eso, también voluntario no es sinónimo de bueno, porque suponte tú, no sé, la empresa te dice, ya, y más encima, al final de tu mes, yo te voy a sacar una parte de lo que yo te doy por A, B, C motivo, y tú dices, pero yo no estoy de acuerdo con eso, o no sé, o te ponen ahí, no, yo tengo también el derecho a uso, por poner algo súper estúpido, pero para poner el caso, el derecho a uso de utilizar a tus niños, a tu señora tal día y bla, bla, bla. Eso, a pesar de que sea voluntario, es contradictorio, va en contra de la autonomía y eso es malo. Al final, eso no a pesar de que sea a lo que voy con esto, que sea voluntario o algo sea voluntario, porque al final el poder político se legitima a través de los voluntarios, eso no significa que sea bueno. Ahí tenemos un montón de ejemplos, no sé, el esclavismo voluntario, que eso es una contradicción desde el inicio, no podéis ser esclavo voluntariamente, pero bueno. A eso es lo que voy, que al final, si de repente en una sociedad libertaria, supongamos, hay gente, estos líderes, y empiezan a hacer organizaciones, supongamos una organización privada, pero esa misma organización privada, a pesar de que haya sido voluntaria y todos de ahí, y aceptan que sea una sociedad privada, supongamos hasta comunista, ¿ya? Ellos también deben ser discriminados y removidos de la sociedad porque son malos en ese sentido, a pesar de que haya sido voluntario. Si al final es eso. Tú lo malo, y esto es como lo que toca Job, tiene que ser discriminado, o sea, tiene que ser aislado de la sociedad. Porque no, si existe lo malo, porque si existe el mal, no se puede convivir en sociedad. Al final es eso. A eso es lo que voy. Claro. Bueno, ahí yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, no, yo no creo que la política sea un reglamento, que es lo que señalabas tú, un conjunto de normas. No, yo creo que la política trasciende los reglamentos. ¿Ya? Es parte de, pero no es eso, digamos. No lo entiendo así yo al menos. ¿Ya? Y claro, respecto al bien y al mal, ahí estamos tocando temas éticos y morales. Es que, yo por lo menos he ido tratando algo que me ha generado más, porque es un tema importante, yo creo, de dónde te posiciona. Yo creo que el hecho de, por ejemplo, ser cristiano te da mucha más tranquilidad respecto a cómo posicionarte frente al mal, porque ahí te das cuenta que tú también caes en el mal. O sea, nosotros no somos inmunes a ser malos en algún momento. Por ejemplo, en este mismo grupo, ¿ya? Hay personas que yo siento que actúan de mala fe, ¿ya? Pero eso no significa que porque yo vea gente que consigue mala fe o vea malas actitudes, gracias, digamos, al cristianismo puedo entender que dije, no, pues tienes que ir a un lugar donde a lo mejor hayan personas que han actuado mal. ¿Cómo te desenvuelves frente a eso? Por eso creo yo que eso me ayudó a entender de que en la casta política tiene que haber al menos alguna persona, ¿ya? Que sepa nuestras ideas, al menos desde la economía, ¿ya? Y que pueda generar algo, ya quizás pequeño, muy pequeño, pero algo, que pueda iniciar el agrandar este tipo de ideas que me parece son buenas. Y creo que en particular eso me ha hecho reflexionar leer a Víctor Espinosa, cuando él toma de ejemplos países donde hay mucho más libertad, obviamente no una libertad plena como uno quisiera, pero hay más libertad que como países como los nuestros, o los subdesarrollados, y toma ejemplos al respecto. Pero para eso tú necesitas, así como Jesús Huerta de Soto influyó en los conservadores ingleses para que tomaran en cuenta su teoría, digamos, de la banca centralizada o descentralizada, ¿ya? Del coeficiente caja de 100%, necesitamos en Chile también gente así. Yo creo que no hay, y los más felices con que no hayan este tipo de personas son los políticos. Entonces,
Yo creo que, insisto, los anarquistas siempre han sido perseguidos por los políticos, por eso los anarquistas no entran muchas veces. No entran porque, claro, hay una convicción, pero también no entran porque el riesgo es grande. Y eso hay que tenerlo presente. O sea, uno de los últimos grandes anarquistas que podemos ver es este tipo de los Wikileaks. Se me olvida siempre los nombres, no sé si me lo puedes recordar. Y así sé de que si no, ahora tampoco me acuerdo el nombre. Él es el máximo ejemplo, digamos, de Julian Assange. Ese gracias, Julian Assange, gracias. Él, o sea, ¿quién va a querer terminar encarcelado como Julian Assange? Nadie, pues. Entonces eso los políticos nos tienen, pero hay que enfrentar eso, po. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que tener miedo a eso? No, pues sí, ahí es donde necesitamos convicciones. Por eso insisto, yo creo que los más felices, aunque no entremos, son los mismos políticos. Y yo creo que no hay que caer en eso. No hay que o más que no caer, es bueno que ustedes tengan grupos y piensen, pero yo creo que hay que considerar igual lo otro. Yo creo que no hay que cerrarse. No hay que cerrarse, hay que abrir el espacio y no tratar de socialista también, porque existan personas como Juan Ramón Rayo, que incluso quiero leer el libro de Bagus que contradice, que refuta a Rayo, no sé si me lo puedo comprar ahora. Pero a pesar de eso, ¿por qué? ¿Por qué cerrarnos? Si el mismo Jesús Huerta de Soto, el mismo Rothbard, el único que yo creo que no está en esa línea es Hoppe, pero Hoppe tampoco para mí ha sido un buen ejemplo de ser humano. O sea, ¿qué tipo de persona ha logrado juntar a Hoppe, digamos? Siendo que en lo económico es brillante el tipo, pero en lo valórico el tipo es un desastre. O sea, lo único que hizo fue gentar neonazis, y esto yo creo que es evidente, ¿no? Claro, él a lo mejor no ha tenido que aclarar miles de veces que lo que él habla no es eso, pero ¿por qué a esta gente le llega lo que él dice? Eso también te está diciendo algo, ¿ya? A pesar de que él no lo dice nunca, pero llega esa gente a sus alrededores y es un cacho para él. Y yo creo que por eso ha estado medio oculto, porque ahora con suerte sale a defender sus ideas. Entonces, eso a mí deja mucho, y creo que Rothbard se equivocó en dejarlo tan arriba a Hoppe. Yo creo que hay otros que son mucho, en la parte filosófica, mucho más aporte que él. Entonces, en lo filosófico, no en lo económico. En lo económico, insisto, es seco. Él remata lo que Rothbard hizo. Pero en lo filosófico a mí me deja mucho que decir, bastante. Y sobre todo con su ejemplo, cuando hablamos de lo ético, de lo bueno y lo malo, o sea, y yo creo que tenemos un tremendo ejemplo de alguien que realmente no se destaca por hacer las cosas bien en lo valórico. La gente que lo sigue, o sea, eso a mí me dice bastante. Dime con quién anda y te diré quién eres. A ver, chuta, a ver por dónde parto. A ver, voy a partir con lo último de. Hable el Austrian Boy o el adversario también, pues si están ahí, están No, ya calladitos. está moderando al final. También, porque opinen que alguna opinión deben tener. Pero es que este era un debate de dos, po. Sí, pues Ay, conversa, no sean tan fome. Conversa, si No, aquí pues la este era un idea es debate de dos. Yo encantado de Batu, pero es cuestión del David. Ah, Sería irrespetuoso. pídele permiso, pues pregúntale si puedes intervenir. Mira, déjame hacer esta intervención porque para después, igual, no sé, para los que quieran hacer preguntas, quizás terminar con un debate más abierto, ¿no? Pero ahora en esto último. A ver, no tiene ningún sentido decir que Hoppe sea neonazi, o por ejemplo, o porque lo diga Rothbard, o porque lo diga, no sé, Jesús Huerta de Soto, por ejemplo, Juan Ramón Rayo. En esa parte tú te caíste, pero Juan Ramón Rayo es profe mío en el máster de economía que yo estoy haciendo. ¿Te gusta Rayo? No, no me gusta. Yo era lo contrario, o sea, yo entré por Rayo, porque yo antes estaba recién aventurándome, yo antes era liberal. Ya. Y después, cuando me puse a estudiar filosofía y me puse a estudiar nuevas cosas, me fui dando cuenta que, por ejemplo, Rayo no entiende la praxeología de Mises, por ejemplo. Y tampoco entiende la ética argumentativa. O en el Anti-Marx, que es el libro que también estoy estudiando ahora, donde yo trabajo, tampoco entiende lo que viene diciendo Hegel. Sí, lo que sí le tengo que reconocer que hace una muy buena interpretación de Marx, en eso tengo que ser bien honesto intelectualmente, en el tomo 1, pero en el prefacio es mala la interpretación que hace de Hegel. Entonces, no porque lo diga A, B y C en algún momento, quiere decir que sea verdad. Uno tiene que ir a leerlo efectivamente y ver si su fundamento es verdad o no. Porque por ejemplo, también tuve de profe a Miguel Ancho Basto. Miguel Ancho Basto, en ese sentido, a pesar de que él defiende la monarquía, que también es una especie de poder político, no, y eso tampoco tiene ningún sentido, pero... ¿La defiende? ¿La defiende Miguel Anchosto? Quizás estamos malinterpretándolo como lo hicimos con Jope cuando habló de lo mismo, ¿no? ¿Cuál?
La... Miguel Ancho Bastos defiende realmente, y ahí No, me él, sorprende. mira, la última clase que yo tuve con él, que fue el año ¿Ya? pasado, Ujú. eh, hablamos precisamente de, bueno, de just naturalismo y ética argumentativa. Esto lo cuento como anécdota. Ok. Y él me dijo que, bueno, pues estuvo hablando de que las monarquías funcionan mejor, etc., que la democracia, bla, 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 como la tesis que toca Jope. ¿No? Y Ujú. él mismo dijo en esa clase dijo que él preferiría vivir una monarquía. Ahora, si efectivamente lo defiendo o no, pero eso tampoco tiene, por eso a lo que voy, eso no tiene ningún sentido, porque lo que toca Jope, incluso es leer no vamos a decir el prefacio, el prólogo, de que él en ningún momento defiende la monarquía porque no defiende ninguna forma de poder político. Sí, es lo que te dice que te voy a demostrar que la monarquía funciona mejor que la democracia. Básicamente Que, eso, pero al final yo no defiendo. Eso es lo que... que eh, el profe Miguel Ancho Bastos ha sacado varias veces el ejemplo de Andorra. Claro, Andorra es un país, es una monarquía, pero hay mucho más libertad que en España, por ejemplo. España está, creo, es un desastre España en ese sentido. La cantidad de impuestos que pagan versus lo que sí, reciben, el control de la seguridad, los colectivismos que hay. Claro, Andorra, y Jesús Huerta Soto también lo habla explicándolo más que justificándolo, en mi opinión al menos, respecto, claro, a un país más pequeño. Por eso, por ejemplo, encuentro que una buena idea para Chile, no sé qué opinas tú, David. Insisto, ojalá se extendiera la conversación no entre nosotros nomás, que otras personas opinen también, creo, para enriquecer un poco esta conversación. Eh, que Chile, por ejemplo, pueda fragmentarse de alguna manera en pequeño, descentralizar Chile, digamos. Esa es una buena idea, encuentro yo, que eso haría porque obviamente lo que nosotros queremos no lo vamos a lograr al tiro. Eso es un trabajo de muchos años, quizás no vamos a estar vivos ninguno de nosotros para ver lo que nosotros queremos. Entonces, en el camino, ¿qué vamos a dejar? Si podemos hacer algo para ayudar a aliviar un poco este liberticidio que vemos? O tú hablabas del ejemplo de votar obligatorio, todas esas cosas. O lo que vemos ahora en la corrupción en la política, todo lo que se están robando estos desgraciados. o sea, el ¿Qué político vive hacemos? del robo, así que siempre hay robo. Pero claro, ahora es más evidente, esa quizás es la diferencia, claro, tienes razón. Es más evidente, ahora lo sabemos, existen medios de comunicación, existen O las sea, es que redes. no, es que siempre se sabe, porque si al final Mm. vive en base de los impuestos, al final es eso, y el impuesto al final es un robo, que está legitimado, pero Ujú. que gente dice, no, yo quiero que estas personas, me gusta someterme a estas personas, quiero que controlen mi vida, que eso también va en contra de lo que yo defiendo, que es la autonomía de la persona, ¿no? Que la persona tiene que hacerse responsable de sí misma y no utilizar a los demás o someterse a los demás. Mm. Eh, que al final, si un grupo, y por eso también me encuentro que el voluntarismo, por ejemplo, el voluntarismo que imparte Nicolás Moras, en ese sentido, bueno, Nicolás Moras se denomina como, si no me equivoco, como liberal, pero liberal como extremo, una cosa así. No, lo que pasa es que lo que pasa es que viste que es Rothbard quien reivindica, eso lo sabemos, pues, para hacer esta diferenciación, pero Nicolás Moraz, él como que de alguna manera se basa igual en el liberalismo como previo a Rothbard, lo defiende de esa manera. Porque dice que rebautizar el nombre es como, no le encuentra mucho sentido. Y Diego Giacomini es el que habla más de liberalismo radical. De hecho, el último libro que lanzó ahora es eso, por liberalismo del siglo XXI habla de eso, digamos. También quieren rescatar como el concepto de liberalismo, pero también tiene que ver con el contexto argentino, porque digamos, la ideología liberal en Argentina también es fuerte. Tienen ahí temas más, yo no manejo mucho, pero entiendo que ellos tuvieron una constitución que le hizo digamos, Alberti, que él tenía una orientación liberal. Y ojo, acá en Chile también tuvimos liberales, no sé si yo le invitaría a que leyeran el libro de Economía. Mira, hay un libro que los keynesianos no han leído. Si ustedes realmente quieren joder un día a un keynesiano chileno, estos buenos son tan pajeros para leer. Leen las puras cuestiones que hablan lo mismo de ellos, pero hay un libro que se llama Economía sin Banco Central, que escribió este buen que siempre lo levantan, que es Briones, y habla de Chile, digamos, que durante el 1860 hasta el 1898, más o menos, hubo en Chile banca libre, que es parte el modelo que de alguna manera defiende Huerta de Soto, el profe Huerta de Soto, y estas grandes ideas vienen de Jean Gustave, aquí perdonen mi francés, pero es Jean Gustave Sorcel Senui, algo así. Ya sé si Y, lo se lo digo, se lo digo. él estaba a favor, digamos, de que no existiera una banca centralizada, sino que y en Chile en esos años, cada banco emitía su moneda.
Entonces cada moneda competía, que tenía mejor valor. ¿Y qué pasó? Que en los años, digamos, ya de casi los 1900, los bancos empezaron a quebrar, obviamente, porque algunos, ya uno de los más grandes, que eran los que estaban asociados al poder de esa época, al poder político, ya me parece de la familia Edwards, o no recuerdo bien el apellido. Y claro, pues como empezó a quebrar, empezaron a pedir ayuda a los políticos, y ahí es donde nació la ley de bancos, que es la que nos rige hasta la actualidad. No sé si alguien. Y de ahí, pero antes existía, y cada banco tenía su moneda y competía, y las personas elegían cuál moneda tenía, digamos, era mejor, y ahí es donde ponía su dinero. Y esto es desgraciado de los keynesianos, no le prefieren ignorar esta cuestión, ¿cachai? Entonces ahí le puedes dar como caja a estos tipos, y siempre se hacen los tontos, siempre. Yo creo que ahí tenemos una lectura importante, por eso es importante más que pelear entre nosotros, de si tú sabes más de libertarismo, ¿no? Concentrémonos en la economía. Yo creo que ahí Es podemos que encontrar. yo, por ejemplo, ahí no estoy de acuerdo contigo, porque al final si tú lo que tienes que impartir es un libertarismo, tiene que estar bien fundamentado y enseñar las ideas de bien, porque si tú al final, no sé, tú rechazas el poder político y tú sabes que los políticos son criminales y son malos, tú dices, no, pero voy a participar en política, pero ¿cómo? ¿Qué mensaje estoy dando? Es contradictorio, a pesar de que yo pueda tener toda la intención de hacer un bien, pero no se sigue. El bien se hace a través del bien y no se hace a través del mal, que viola, como tocamos al principio, el principio de no contradicción. No se llega a ningún lado. Por eso yo soy del pensamiento de que al final el cambio jamás se tiene que hacer del poder político, ellos tienen que ser rechazados, o sea, empezar a dejar de darle legitimidad. De hecho, mira, hace poco, no sé si te acuerdas que el otro día lo conversaba acá, de que con el caso del sincicial acá en Chile, cuando pasó con el tema de los niños y dijeron que ya hay que volver a usar mascarilla. ¿Qué pasó? Ujú. ¿Se volvió a usar mascarilla en los colegios? A pesar de que lo dijo el gobierno, no, porque al final no hicieron tanto hincapié. ¿Por qué? Porque no tienen la Qué bueno, legitimidad. Porque, no, en eso estoy de acuerdo, pero lo que quiero ir con el ejemplo es que si tú les quitas la legitimidad al poder político, que es esto, pierden todo el poder sobre ti. Y al final es eso, ellos no pueden reclamar porque al final tienen a las personas, a los individuos en contra, que son los que les dan el poder. Y al final tú lo que estás haciendo, si tú participas en política, estás dando legitimidad al mal, por ponerlo de valor. Por eso yo estoy totalmente en contra. Y tocando el tema de los keynesianos, nosotros hace poco queríamos organizar un debate con el Economía Guerra, que ese lo sí. iba a tener adversario, que era sobre los fundamentos de la economía, pero al final tampoco ellos quisieron debatir eso, dijo que eso son puras pajas mentales, o hacen, por ejemplo, falacias, temas como que no se citan en la academia, y eso tampoco se sigue por ningún sentido. Entonces, es eso, tú no, y a lo que voy y quiero hacer hincapié, de que no porque también en algún momento un autor diga va a ser cierto, tú tienes que ver si los fundamentos que está diciendo el autor son correctos o no. Pasa lo mismo en la economía, si tú quieres ver si lo que está diciendo, por ejemplo, un keynesiano es correcto o no, tienes que ir a su fundamento, que en este caso sería su agente económico, cómo lo estudia, y si esa cosa sigue, no sé, sigue el principio de no contradicción, que un poco, por eso también está enlazado a la filosofía, ¿ya? Que es lo que decía el adversario, que no sé, que no vaya en contra del dilema de Munchausen y así, y que al final ese fundamento sea un juicio sintético a priori, y el que sí lo hizo fue la escuela austriaca, Mises. Menger se acercó mucho, pero Mm. Mises lo terminó de hacer. Mira, varias cosas ahí. Uh-huh. Debería haber notado la idea, quizás se van a perder, pero Sí, o sea, a mí también me pasa. mira, no, pero está bien, David, está bien. Me agrada mucho lo que tú estás diciendo, y insisto, me gustaría mucho escuchar a otras personas de acá también. ¿Te parece si Pero ahora abramos sí, para que los que quieran pero antes hablar? de eso, Uh-huh. pero antes a mí me encantaría escuchar a otras personas que opinan, porque aquí hay varios que están escuchando y están pensando. Ya, yo ni he visto el chat, no quiero ver el chat porque si no mi déficit atencional me va a ganar. Ya, así que no. Pero mira, si yo pensara, por ejemplo, de legitimar el mal, yo no creo que sea legitimar el mal estar con el mal, porque el mal es algo que va a estar siempre con el ser humano. ¿Ya? Pero insisto, acá hay personas, sí, creo que había otro más, que yo encuentro que han tenido actitudes muy malintencionadas, demasiado. Si yo Pero pensara ¿cómo no, puedes saber sobre el mal o el espérate, bien sin una no me fundamentación? interrumpas, no me Déjalo interrumpas, terminar. después yo te voy a dejar hablar y tú puedes responder todo lo que quieras. Pero que han habido personas que han sido muy malintencionadas, y yo en un momento decía, sí, sabes que no tengo por qué relacionarme con estas personas, si son malintencionadas, son gente mala, digamos.
Pero yo digo, no, pues tú tienes que enfrentar el mal, tienes que ir ahí y eso no significa legitimar a estas personas. Lo mismo pasa en el campo de la política. O sea, yo, por ejemplo, ahora he aprendido que tú te puedes relacionar con mucha gente, que puede ser gente de mierda, pero el que tú estés ahí, si tú tienes claro y haces un trabajo personal importante y te formas, ¿ya? Y ir a espacios como este, por ejemplo, ¿ya? Donde hay personas con lo que te dije, no está mal, no es legitimar a esas personas. Yo sé que a lo mejor hay personas que van a pensar mal de mí, muy mal, y que a lo mejor van a seguir pensando mal de mí después de esto. Eso no es legitimar a esas personas, no es legitimarlos a ellos. Ahí cada uno tendrá que ver, digamos, cómo materializa sus convicciones, pero no es eso, yo creo que no, al menos yo no veo eso, digamos, ¿ya? Por eso creo que no hay que desprestigiar el campo de la política. Y lo otro, para que se pueda materializar lo que ustedes quieren, o sea, por ejemplo, yo creo que el Roberto, el Economía y Radio, lo conozco, no va a aceptar, porque a lo mejor no le conviene a él, pues él va a las batallas que le convienen. Entonces a lo mejor no les conviene estar con ustedes por distintas circunstancias. Entonces yo creo que es lo que haría si yo fuera ustedes, porque yo creo que es necesario que ustedes muestren lo que saben. Yo estaba viendo, yo antes de estar acá, escuché su último podcast del Twitch, el del miércoles, Ujú. ¿ya? Y lo encontré bastante bueno. O sea, ustedes hablan varias cosas que creo que la gente no sabe, ¿ya? Y algunos de ustedes son personas que a lo mejor tienen, no sé, 18 años, 17 o menos. O sea, entonces, que tú a esa edad sepas este tipo de cosas, yo lo encuentro súper valioso. Pero es necesario decir quiénes somos. La gente no pesca a alguien que no sabe quién es. Porque somos seres humanos, no somos objetos, no somos piedras, no somos robots, somos personas. Y la persona necesita ver a quién te está hablando. Y que tenga cierta actitud de querer mostrarse cómo es. Y no hay que tener miedo a eso, no hay que perder, eso, si realmente queremos impactar a la gente. Eso, yo le invitaría más a trabajar en eso, porque no es fácil también. ¿Ya? Yo, por ejemplo, yo hablo de mí, yo pago hartos costos por lo que hago. Harto. Pero ¿saben qué? Si uno tiene una convicción realmente real de querer, de que la gente piense cuáles son las ideas que lo van a ayudar a salir de la esclavitud moderna, uno tiene que seguir. Yo creo que eso va a ser mucho más valioso que a lo mejor pelearnos con quién entra a la política y quién no. Ellos al final van a caer solos. O sea, miren, el ejemplo actual del Frente Amplio. Eran ellos eran los que hablaban, decían, los políticos, esto, lo mismo que estamos diciendo nosotros, David. Ellos lo decían. Y miren cómo están ahora. Se caen solos. El Roberto se va a caer solo en un momento. Se va a Pero, caer solo, se va a caer pesado, probablemente cuando quede la escoba y digan, oye, tú apoyaste a Boric, oye, tú apoyaste la reforma tributaria, oye, tú hiciste esto, cuando quede la escoba, la cagá, toda esta gente va a quedar mal. Hay que esperar. A lo mejor no tenemos que ser nosotros los que los dejemos mal. Ellos solitos lo van a hacer. es que Uno es, tiene que respetar y avanzar, ¿no? es que ese es el tema. Si al final, si tú no le enseñas, porque mucha gente de esto, o la gente del día a día, acepta esto como que es correcto o no se pregunta, como las cosas que acá los del grupo, o tú también se preguntan de si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y el tema está de que si tú sabes después de que qué es lo correcto y sabes que legitimar el poder político está mal, no se sigue por ningún sentido participar en política, porque al final el mensaje, y vuelvo a lo que cito, sigue siendo contradictorio. No se sigue por ningún lado. Y al final enseñar un bien a través de un mal. Entonces, si tú dices, no, yo rechazo el poder político y sé que es malo porque le roban a la gente, viven, son criminales, etc. Entonces, eso de lo mismo, lo que uno, por lo menos lo que yo hago en mi día a día y lo que estábamos aquí haciendo con Austria, el adversario, es intentar formar a la gente y educarla, porque siempre hay gente de que le interesan estas cosas y se dan cuenta, y esto se pasa mucho también del boca en boca, que donde yo lo he visto donde trabajo pasa. Entonces, no es necesario el tema de estar metiéndose en política y tampoco se sigue. Bueno, no sé si ahora sí pasamos ya a que todos hablen para que... Yo creo, David, pucha, es que está muy interesante. Sí, Ujú. pasemos a la gente, pero tú, por ejemplo, David, yo creo que era un buen ejemplo porque tú estás ahí en un tanque de pensamiento. Te vi que estás ahí en la FPP. Sí, hay trabajo ahí. Esa gente es la que influyó a Cast, por ejemplo, ¿ya? Influyó bastante en tema económico. Influyeron en su programa de gobierno en la parte económica. Sabemos que es un sinvergüenza, sí, pero influyó. Claro, no sé si por fortuna o desgracia, no sé, no llegó, bueno, si él hubiera sido presidente a lo mejor hubiera ganado la prueba, entonces no sé qué hubiera sido lo menos malo. Yo creo que al final es menos malo que lo mejor que hubiera ganado Boric. Es que No sé. ese es el tema. No existe un mal mayor o un mal menor. Es
Es mal, Te- ese es el tema, Pero el mal es absoluto. ¿te imagináis si hubiera ganado la prueba de vida? Es que, es que, es que, es que da, Es que- es que en ese sentido da lo mismo, sigue siendo un mal, a hay que eso es lo que pensar en voy. eso. Es que No, pero es que yo no, es hay que es que el pensar tema, en eso. yo no soy utilitarista. Yo no No, soy pero no es consi- ser es que utilitarista, no, sí, David, porque ver no. como un mal si fuera menor o un mal mayor, no, el mal es absoluto. Entonces, esa diferencia. Pero es que no es. Ya, ok, pero no hubiera sido lo mismo que estuviera Cast ahora. No es lo mismo, no hubiera sido igual. Pero es que, Hay muchas cosas que a lo mejor hubieran sido distintas. Ahora, ¿cuáles hubieran sido distintas? No sabemos. Pero hubieran sido distintas, yo creo que para peor. Yo creo pero es la que más- incluso supongamos que hubiese un político que sigue toda la doctrina de la escuela austríaca, que fuera contradictorio. Y el mensaje que le está llegando también a la gente ni siquiera es libertario, porque el mensaje que le llega a la gente es, entonces esas ideas se logran a través del poder político. No, tampoco, no se sigue. No, Entonces, pero a lo mejor con eso, por ejemplo, tú vas a poder tener plataformas como la FPP, ¿cachai? O como el ejemplo, mira, ¿cachai que la única gran librería libertaria en Chile es la Libertad y Desarrollo? Y no hay más. Casi todos los libros que te he comprado son de ahí. Y no hay más. Entonces, esa es la realidad que tenemos nosotros, po. ¿Cachai? La gran librería es esa. Y no hay más. Las otras son todas que venden así. Pero la gran no hay. Entonces, y la FPP también de alguna manera ahora sacó un libro de Mises que lo estaban promocionando. la mentalidad ¿Cachai? Y anticapitalista, sí, sí, también hice un ciclo de porque es más, lectura de eso en la fundación. claro, porque es más chica, pues, ¿cachai? La Libertad de Desarrollo ha estado desde los 90 prácticamente con la UDI que la ha estado financiando. Entonces eso, digamos. Y son los únicos ahí. De hecho, tenía unos libros de Jope también. Tienen varios libros. Yo he comprado muchos ahí, que algunos son caros, otros no. Entonces digo, no sé, pues, o sea, incluso si quisiéramos influir, quizás por eso a la derecha la han enganchado un poquito más con las ideas económicas de nosotros. Entonces, quizás ahí se explica. En fin. Bueno, Ya, ahora sí. démosle espacio para los que quieran participar.